What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, no, sino van a ser aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Jonás, capítulo 3 y 4, y de hecho hoy vamos a terminar con este hermoso libro. Así que si no has leído estos dos capítulos muy cortos, ya te la sabes, ponle pausa al video, lee y luego regresa. Aquí te espero, no pasa absolutamente nada. Josh, ¿por qué es tan importante leer? Bueno, uno, porque no nos vamos verso por verso. En realidad hablamos de un resumen, damos contexto, hablamos de referencias, de comentarios, pero más que nada nos enfocamos en qué manera práctica puedo aprender y puedo aplicar lo que estoy leyendo en mi día a día. Así que lo que intento hacer con estos videos es enamorarte de este libro, no de este canal, no de cómo expreso la Biblia, sino de este libro, porque este libro es el que transforma, el que cambia, el que redarguye nuestro espíritu. Así que vamos a darle con todo. Esto es Jonás, capítulo 3 al capítulo 4. Y quiero hablar desde esta perspectiva. Cuando la gracia de Dios te ofende. No, hombre, Josh, claro que no. ¿Cómo me va a ofender lo mejor de esta vida que es la gracia? Bueno, tal vez no te ofende cuando la estás recibiendo, pero seguro te ofende cuando tus enemigos la están recibiendo. Todos queremos gracia, todos queremos perdón, todos queremos misericordia, todos queremos ser restaurados, todos queremos redención, pero cuando se trata de extender e ir a mostrarle a nuestros enemigos que en efecto también la gracia, misericordia, arrepentimiento, perdón, restauración, redención aplica para ellos, ahí es donde pintamos nuestra línea con cómics. ¿A poco no? ¿Sabes? Quiero hablar de esto, porque Jonás no quería avivamiento aún a pesar de ser un hombre de Dios. Jonás no quería traer restauración, perdón, redención a toda una ciudad, aún a pesar de ser un hombre de Dios. Lo que Jonás en realidad quería, conocemos, era venganza. No huyó por miedo al fracaso, huyó porque temía que Dios perdonara a sus enemigos. ¿Sabes? Cuando Nínive se arrepiente después de su mensaje a medias, después de un pésimo mensaje, después del peor mensaje en toda la historia, Jonás se enfurece al ver que la gracia de Dios funcionó para sus enemigos. ¿Sabes? Esta parte final de su historia revela cómo el legalismo, la amargura y el orgullo religioso puede cegarnos, puede cargarnos de apatía, de coraje, de rencor, el corazón y alejarnos del corazón mismo de Dios. ¿Sabes? En Jonás capítulo 3 y 4 llegamos al clímax de la historia. Dios usa un profeta renuente para traer arrepentimiento a una de las ciudades más crueles del mundo antiguo. Jonás va a predicar un mensaje pésimo. De hecho, ni un mensaje completo. ¿Alguna vez alguien se quejó de cuánto yo duraba dando la palabra o compartiendo? Porque dura aproximadamente de 25 a 30 minutos. ¿Sabes qué hizo Jonás? Jonás dio un mensaje de 5 palabras en hebreo. La traducción que yo estoy leyendo, las conté, son 7 palabras, las cuales Jonás va a usar para traer su mensaje. Imagínate, el amigo no quería ni estar ahí, ni de buenas, ni de malas. Jonás predica sin pasión, sin llamado, con solo 5 palabras en hebreo, y aún así, toda Nínive responde con un arrepentimiento radical. Hasta el mismo rey desciende de su trono y comienza a liderar un ayuno nacional. Y Dios va a ver su cambio de corazón y detiene el juicio. Y en lugar de alegrarse Jonás de ser usado por Dios, Jonás va a explotar de enojo porque la profecía no se cumplió. La historia termina con un profeta amargado y una ciudad transformada.
una inversión total de expectativas. ¿Por qué dices que la profecía no funcionó? Bueno, él quería el acuerdo que tenía con Dios, que era traer destrucción, pero como vio que el mensaje pésimo de 5 palabras hebreas funciona, dice, no puede ser, ni aunque me quité, Dios hizo lo suyo. Bueno, quiero entrar rápido al resumen de estos 2 capítulos. Aunque ya lo conocemos, quiero refrescar un poco para entrar a ciertas claves de contexto que yo encuentro un poco muy interesantes. Jonás va a predicar un sermón de 5 palabras hebreas, 7 palabras en la versión Nueva Traducción Viviente, las acabo de contar. Y en realidad es una palabra sin pasión. No sé si te ha tocado hacer algo que sabes que tienes que hacer, lo haces por obediencia, lo haces por honrar, pero no lo haces de ganas. Bueno, así está Jonás. Aún así, la gente de Nínive se va a arrepentir profundamente. El rey va a bajar del trono, se humilla, lidera un ayuno nacional, Dios detiene la destrucción anunciada, profetizada, y Jonás se va a enojar porque la gracia triunfó sobre el deseo de justicia punitiva. El libro va a terminar con Jonás enojado mientras los paganos caminan en gracia, mientras el enemigo camina en gracia, mientras el enemigo es perdonado, mientras los opresores son liberados. El Jonás, el profeta, el hombre de Dios, va a terminar amargado. Quiero entrar al contexto que es en realidad muy poco, pero muy, muy bueno. Sabes, el sermón de Jonás solo tiene 5 palabras en hebreo, sin contexto ni llamado a un arrepentimiento. Solamente anuncia lo que va a suceder. Y eso ahí por sí solo es muy interesante, porque tal vez tú puedes alegar conmigo de decir, pero es que Jonás sí hizo y sí se arrepintió e hizo lo correcto. Ok. Fue a llevar el mensaje, pero leamos cuál es este mensaje y ni hay un llamado a arrepentirse y buscar una salvación. Checa, revisemos, leamos. Jonás capítulo 3, verso 3. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive, ojo, quiero que prestes atención a lo que el autor nos está dejando saber entre los versos. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba, ¿cuántos días? 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió toda en un solo día. Jonás no quería nada que ver con Nínive. Jonás entra y sale, dice, a lo que yo vine fue a esto. Entonces, dice, la recorrió todo en un día, verso 3, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. 7 palabras. Verso 5. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Qué curioso que Jonás no trae un mensaje de salvación, pero aún así, por propósito de Dios, hay un arrepentimiento. Esto es loquísimo. Bueno, seguimos viendo algo que quiero dar a entender, que tal vez es del capítulo 2, pero se puede mermar al capítulo 3. El mar, los barcos y el pez representan el caos en la cosmología hebrea, símbolos de rebelión espiritual y renacimiento, es decir, renació. La ira de Jonás, eso por sí solo lo mencioné el día de ayer en el video de ayer, pero eso por sí solo es una referencia directa a lo que vamos a ver con Jesús. Él muere, él es crucificado, él desciende, vence a la muerte durante 3 días, resucita, y ¿qué es lo que pasa? Es
es renacido de nuevo. De cierta u otra manera, esto es una representación y una profecía directa a lo que va a suceder con Jesús. Entonces, por sí solo, ese contexto está muy, muy interesante, pero en diferencia de Jonás y de Jesús, el contraste es que Jonás no quería cumplir su propósito, él quería venganza. Sin embargo, Jesús lo hace en humildad, lo hace en propósito y en obediencia, y cumple y aún trae salvación. Entonces, quiero que veas ese contraste que se está pintando en esta parte de la Biblia, que es muy, muy interesante y muy bonito de entender, porque muchas de las veces tal vez tú estás en una encrucijada como esta, que dices, bueno, quiero hacerlo simplemente por hacerlo, quiero simplemente por cumplir. ¿Sabes? La gracia no es solo para personas que nos agradan, es para todo, incluyendo a nuestros enemigos. Jesús, quien pasó 3 días en la muerte, no para huir del llamado de Dios, sino Él lo hizo para cumplirlo. Esa es la diferencia entre Jonás y Jesús. Es este contraste que podemos ver en este libro. Okay. Seguimos al otro contexto. Aquí me pasé un poquito. Jonás predica sermón, 7 palabras. Jonás ministra durante. Se enoja porque la gracia triunfó sobre Jonás, ministró durante el reinado. Eso ya lo mencioné. Okay. Perdón, una disculpa por tardarme un poquito, me perdí en mis notas porque me brinqué algo muy, muy interesante. Recuerda, Nínive va a ser la capital de Asiria, y Asiria era conocida como la cosechadora de naciones, un imperio brutal y conquistador. Y sin embargo, esta ciudad se convierte en símbolo de humildad y arrepentimiento. Ojo, la misión de Jonás ocurre antes del ascenso de Tiglat-Pilser. Esto ya lo hablamos, ya lo vimos. Es el rey que luego va a conquistar y va a dispersar a Israel. Va a traer, ¿qué? Va a traer el exilio. Entonces, esto es muy interesante. Esto está sucediendo y Dios va a perdonar a quien en un futuro va a ser el conquistador de Israel en el exilio. Entonces, quiero que veas este contraste muy interesante. La misión ocurre antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta ciudad se va a convertir en símbolo de humildad y arrepentimiento, pero Dios va a utilizar a esa misma ciudad para traer juicio a su gente. Ahora, la línea profética muestra un giro muy irónico. El mismo Dios que advirtió a Asiria a través de Jonás usará a Asiria para juzgar a Israel. ¡Qué irónico! ¿Sabes? La ira de Jonás refleja el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, resentido porque la gracia se da demasiado libremente. Qué loco, cómo nosotros nos podemos convertir no en el hijo que regresa, sino en el hijo resentido. Y aquí me gustaría pausar por un segundo y preguntarte, ¿te alegras o resientes cuando Dios extiende gracia a tus enemigos? Ahora, el libro va a terminar sin resolución. Jonás no se arrepiente, pero Jesús redime su historia. Eso lo sabemos en Mateo 12, verso 40, usando su experiencia como señal mesiánica. Entonces podemos ver que ahí se rescata, ahí se arrepiente. Jesús va a redimir en realidad a Jonás. Entonces eso es la conclusión que yo te puedo dar en realidad
de Jonás. Sé que no termina en conclusión, pero es positivo el comentario de Jesús en Mateo 12, verso 40. Entonces ahí se balancea que en efecto Jesús redime la historia de Jonás. ¿Okay? Perdón por confundirte un poquito con mi pausa, me había perdido en mis notas, pero quiero dejarte rápido con 5 verdades que puedo aprender de estos 2 capítulos y en realidad de la historia de Jonás. Número 1, puedes obedecer externamente y aún así perder el corazón de Dios. Escucha, esto es lo que estaba tratando de explicar. Puedes obedecer extremadamente, pero aún así puedes perder el corazón de Dios. Es decir, lo pongo de esta manera. Es como cuando le dices a tus hijos, hey, limpia el cuarto. Y limpian a medias y luego regresas y les dices, oye, limpia el cuarto. Lo hacen, terminan y luego les preguntas, oye, ¿por qué me desobedeciste? Ellos te van a decir, no, obedecí, sí limpié el cuarto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Realmente obedecieron? Porque tal vez externamente, en conclusión, podríamos decir, sí, Jonás obedeció, ¿sí? O sea, pues le tuvieron que decir 2 veces, pero la conclusión es que sí obedeció. Ok, ahí estamos de acuerdo. Pero aún así, perdió el corazón de Dios por cómo concluyó, por cómo se enojó por el resultado que Dios trajo. ¿Sabes? La gracia ofende a los orgullosos. Siempre lo ha hecho. Y si la gracia de Dios en tus enemigos, o no nos vamos tan lejos, en tu prójimo te ofende, tal vez es porque estás lidiando con orgullo y amargura en tu corazón. Número 3, a veces los religiosos prefieren tener la razón antes que ser redentivos. Y este es un problema que sucede actualmente mucho en nuestra iglesia. Y no en Canvas, sino en la iglesia como tal. Los religiosos prefieren tener la razón que dar redención, gracia y perdón a un mundo que necesita. Y no estoy diciendo, no estoy tratando de convencerte, de hacerte por las maneras de este mundo. No. Sin embargo, oye, ¿prefieres tener la razón o ganar a un inconverso? Número 4, no dejes que los creyentes te superen en humildad, compasión y fe. No dejes que los no creyentes te superen en humildad, compasión y fe. Tú debes de ser un embajador de eso. Debes de representar humildad, compasión y fe. Y por último, tus enemigos no están fuera del alcance de Dios. Escucha esto, tus enemigos también tienen un propósito. Tus enemigos también merecen gracia, misericordia, redención y restauración de parte de Dios. Jonás se preocupó más por su reputación que por la redención de otros, pero Dios siempre prioriza la misericordia sobre el ego, el avivamiento sobre la venganza. La historia no termina con un profeta, con un profeta amargado, pero señala a uno mejor, a Jesús, quien pasó 3 días en la muerte no para huir del llamado, sino para cumplir el llamado. Sabes, la gracia no es solo para las personas que nos agradan, es para todos, incluyéndote a ti y a mí. Nos vemos el día de mañana. Mañana iniciamos con un nuevo libro, el libro de Amós, capítulo 1 y capítulo 2. Así que vamos a darle con todo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por ver este video. Bendiciones.